¿Alguna vez has encontrado un cadáver? Yo encontré uno el martes pasado, y todavía no puedo dormir. Trabajo de mantenimiento en un almacén de bodegas, de esos gigantes con unidades con clima controlado que usa la gente con dinero para sus muebles extra. Llevo 3 años haciéndolo. Casi siempre se trata de revisar cerraduras, arreglar luces, asegurarme de que los vagabundos no se hayan metido. El martes pasado, llegó una señora a la recepción, llorando. Dijo que su exesposo había muerto hace 2 semanas, que ella era la albacea y necesitaba vaciar su bodega antes de que terminara el mes, o tendría que pagar otra renta. La bodega 4 hasta 47, me dijo dándome unos papeles. No puedo entrar yo sola. Son demasiados recuerdos. ¿Te importaría revisar qué hay adentro? Te pago extra. Me dio mucha pena. Le di mi celular y le dije que le mandaría un mensaje con el inventario. La bodega 4 hasta 47 estaba en el sótano, la sección premium de temperatura controlada. El candado ya estaba cortado, lo cual se me hizo raro. La señora dijo que el abogado de su ex lo había cortado después de que él muriera, ya que nadie tenía la combinación. Levanté la puerta enrollable. Adentro se veía normal. Muebles cubiertos con sábanas, cajas etiquetadas como cocina y libros, una motocicleta vieja bajo una lona. Empecé a tomar fotos para el inventario. Luego noté el olor, dulce, químico, rarísimo. Como fruta podrida mezclada con productos de limpieza. En la esquina del fondo había un congelador de cofre grande, de esos industriales que usan en los restaurantes. Seguía zumbando. Seguía encendido. El olor se hizo más fuerte conforme me acercaba. Mi llave maestra de mantenimiento incluía una clave que abría la mayoría de los candados. El dueño insistía en que tuviéramos acceso en caso de emergencias. El candado hizo clic al abrirse. Levanté la tapa. No era lo que esperaba. No había un cuerpo. Solo contenedores de plástico, docenas de ellos, congelados y apilados cuidadosamente. Cada uno etiquetado con fechas de hacía 2 años. Tomé uno. A través de la escarcha pude ver algo oscuro adentro, carne quizás, pero la etiqueta decía, Sara, 15 de marzo de 2023, Sara, el nombre de una persona. Lo solté. El contenedor se estrelló contra el suelo de concreto. La tapa se abrió. Un corazón humano, parcialmente congelado, se deslizó por el piso. Me tambaleé hacia atrás, golpeándome con el congelador. Más contenedores cayeron, cada uno con nombres y fechas. Eli, 22 de julio de 2023. Jenny, 30 de noviembre de 2022. Tito, 15 de enero de 2024. Corrí, llegué al pasillo antes de vomitar. Llamé al 911 con las manos temblándome. Hay partes de cuerpos. En un congelador. De varias personas. La policía llegó en minutos. Todo el edificio fue desalojado. Acorralado con cinta. Los detectives me interrogaron por horas. Encontraron 14 contenedores, cada uno con órganos de personas diferentes, todos perfectamente preservados. La mujer que te pidió que revisaras la unidad, dijo el detective. Descríbela. Lo hice, rubia, quizás de 40, había estado llorando, llevaba un anillo de matrimonio. Me mostró una foto. ¿Es esta? Sí, es ella. Esa es Sara Landa. Es una de las víctimas. Desapareció el 15 de marzo. Se me heló la sangre. Eso es imposible. La acabo de ver hace 2 horas. ¿Estás seguro de que era ella? Tenía los papeles. Sabía el número de la bodega. ¿Ella? El teléfono del detective sonó. Contestó y se puso pálido. Encontraron al dueño de la bodega 4 hasta 47, Ricardo Landa. Cuerpos en su apartamento. Murió hace unos 3 días. Una nota de suicidio confesando los asesinatos. Pero la mujer dijo que él murió hace 2 semanas. ¿Qué mujer? No tenemos registro de que alguien haya venido a las instalaciones hoy, excepto usted. Saqué mi teléfono para mostrarle su número. La conversación de mensajes ya no estaba. El número no estaba en mi historial de llamadas. El video de seguridad de la recepción me mostraba hablando con nadie. Solo parado. Asintiendo al aire vacío. Luego caminando solo hacia la bodega 4 hasta 47. Creo que tiene que acompañarnos, dijo el detective. Me retuvieron por 12 horas, pruebas de polígrafo, evaluaciones psicológicas. Revisando mis antecedentes en busca de conexiones con las víctimas. Nada. Tuvieron que dejarme ir, pero me dijeron que no saliera de la ciudad. Fui a casa. No podía dormir. Seguía viendo ese corazón deslizándose por el suelo. Seguía preguntándome por la mujer que no estaba allí. A las 3 de la mañana mi teléfono vibró, número desconocido. Gracias por encontrarlos. Necesitaban ser encontrados, pero no debías abrir el congelador. Llamé al detective de inmediato. El número rastreaba al celular desaparecido de Sara Landa. Otro mensaje. Revisa tu congelador. No quería. Pero tuve que hacerlo. Dentro de mi congelador, entre las pizzas congeladas y el helado, había un contenedor de plástico nuevo. La etiqueta decía, Miguel, 19 de noviembre de 2024. Ese es mi nombre. La fecha de hoy. Mi timbre sonó. Por la mirilla la vi. Sara Landa, la mujer muerta, sosteniendo una hielera y sonriendo. Necesitamos hablar sobre lo que encontraste, dijo a través de la puerta. ¿Y qué pasará después? Me alejé de la puerta. Mis pies se tropezaron con el borde de mi alfombra. El rostro de Sara Landa llenó la mirilla, esa misma sonrisa tranquila de la bodega. Como si fuéramos vecinos poniéndonos al día con un cafecito, en lugar de una mujer muerta y el tipo que encontró su corazón en un congelador. Mi teléfono se sentía pesado en mi mano. El número del detective Madero estaba en la pantalla, pero mi pulgar se congeló sobre el botón de llamar. Cada parte de mí gritaba que corriera, que agarrara mis llaves y saliera disparado por la puerta de atrás. Pero no podía moverme. Ella sabía mi nombre. De alguna manera, estuvo en mi apartamento. Puso ese contenedor en mi congelador con mi nombre, con la fecha de hoy.
y ahora estaba parada en mi pasillo, sosteniendo una hielera como si trajera la cena. Volvió a tocar, más suave esta vez. 3 golpecitos gentiles que se oían mal viniendo de alguien que no debería existir. Su voz llegó a través de la puerta, amortiguada pero clara. Dijo que entendía que estaba asustado, que ella también lo estaría, pero que no estaba allí para hacerme daño. Las palabras sonaban tan normales, tan humanas, como algo que diría un amigo después de aparecer sin avisar. Por solo un segundo, casi creí que todo era un error, que tal vez el detective me había mostrado la foto equivocada, que esta mujer en mi puerta era solo alguien que se parecía a Sara Landa y yo estaba teniendo algún tipo de crisis por el estrés. Pero luego recordé el video de seguridad que me mostraba hablando al aire vacío, los mensajes que desaparecieron de mi teléfono, la forma en que el rostro del detective se puso pálido cuando me dijo que su cuerpo fue encontrado hace 3 semanas. Mi teléfono vibró en mi mano y casi se me cae. Otro mensaje de ese número desconocido, el que rastreaba al celular desaparecido de Sara Landa. El mensaje llenó mi pantalla con palabras sencillas que me revolvieron el estómago. Decía que la policía no podía ayudar con esto. Decía que si quería respuestas sobre por qué mi nombre estaba en ese congelador con la fecha de hoy, necesitaba abrir la puerta y escuchar. Mi dedo flotó sobre el nombre del detective Madero en mis contactos, pero no lo presioné. ¿Qué diría siquiera? ¿Que la mujer muerta me estaba enviando instrucciones por mensaje? ¿Que estaba parada en mi pasillo ahora mismo? ¿Ya piensan que estoy loco? Ya me hicieron pasar por 12 horas de pruebas y preguntas, porque el video me mostraba hablando con nadie. Caminé hacia la puerta, sintiendo cada paso como si me moviera a través del agua. Mi mano alcanzó el cerrojo, y escuché mi propia voz en mi cabeza preguntándome qué estaba haciendo, diciéndome que esto era una locura, pero de todos modos lo abrí. Dejé puesta la cadena, eso sí. Ese delgado eslabón de metal se sintió de repente como lo único entre yo y lo que sea que estuviera pasando. Abrí la puerta lo justo para mirar por el hueco. Sara Landa estaba parada en mi pasillo bajo la luz parpadeante que sigo queriendo arreglar. Se veía exactamente como en su foto de persona desaparecida, la que me mostró el detective Madero. El mismo cabello rubio, el mismo rostro, incluso la misma ropa. Un cardigan azul sobre una camisa blanca. Pero de cerca pude ver a través de ella. Apenas. Como mirar a alguien a través de un vidrio empañado. La luz del pasillo brillaba a través de sus bordes, haciéndola lucir pálida y delgada, casi transparente. Sus ojos, sin embargo, eran penetrantes y claros, y me miraban fijamente con una conciencia que me erizó la piel. Comenzó a hablar antes de que yo pudiera decir algo. Explicó que no era un fantasma exactamente, más bien un eco de lo que sucedió. Dijo que había estado tratando de contactarme desde que abrí ese congelador, desde que vi su nombre en ese contenedor y lo dejé caer sobre el suelo de concreto. Su voz se mantuvo tranquila y firme, como si estuviera explicando algo simple y obvio. Me dijo que Ricardo Landa no trabajó solo. Hay alguien más todavía afuera, alguien que lo ayudó a matar a todas esas personas, y esa persona me ha marcado como el siguiente que sabe demasiado. Las palabras salieron con naturalidad, como si me estuviera hablando del clima, pero cada una aterrizó en mi pecho como una piedra. Finalmente encontré mi voz, le pedí una prueba. Le hablé del video de seguridad que me mostraba solo, de cómo la policía pensaba que estaba teniendo algún tipo de episodio. Mis palabras salieron temblorosas y demasiado rápidas. Le pregunté que por qué yo era el único que podía verla, por qué se veía como si estuviera hecha de niebla y luz. Sara levantó la mano, la palma hacia mí, y la acercó a la puerta. Sus dedos traspasaron la cadena como si no estuviera ahí, el metal no ofreció resistencia alguna. Movió su mano de un lado a otro a través de ella, los eslabones de latón dentro de su piel translúcida sin tocar nada sólido. Se me cayó el estómago y sentí sabor a ácido en la garganta. Esto es real. Esto está sucediendo de verdad. Una mujer muerta está parada en mi pasillo atravesando metal sólido, diciéndome que hay un asesino que me quiere muerto. Sara retiró su mano, y la cadena se balanceó ligeramente por el movimiento del aire alrededor de sus dedos. Me dijo que el suicidio de Ricardo no fue realmente un suicidio. Su socio lo mató cuando se volvió descuidado y dejó evidencia, cuando empezó a sentirse culpable y quiso detenerse. El socio necesitaba a alguien a quien culpar, necesitaba que la investigación se cerrara, así que escenificaron la muerte de Ricardo y escribieron esa nota de confesión. Pero no esperaban que alguien encontrara la bodega tan rápido, no esperaban que el abogado de Ricardo cortara el candado y enviara a alguien a hacer un inventario del contenido. Y definitivamente no esperaban que Sara pudiera comunicarse desde donde estuviera ahora, que hiciera contacto con alguien que encontró el congelador. Me apoyé en el marco de la puerta, sintiendo las piernas débiles. Hice la pregunta que me había estado quemando la cabeza desde que vi ese contenedor. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi nombre está ahí con la fecha de hoy? ¿Qué hice para terminar en la lista de un asesino? La expresión de Sara cambió. Su rostro se ensombreció a pesar de que ninguna sombra lo cruzó. Explicó que al abrir el congelador y ver lo que había dentro, creé una conexión con todos ellos, con ella, con Eli, Jenny, Tito y los otros 10 cuyos restos estaban guardados en esa unidad. El acto de ver sus nombres, de tocar ese contenedor, de presenciar lo que se les hizo, me vinculó a ellos de alguna manera. Y ahora el asesino me ve como un cabo suelto, alguien que podría recordar algo o notar algo que podría llevar de vuelta a ellos. Mi teléfono comenzó a sonar, el sonido fuerte en el pasillo silencioso. El nombre del detective Madero parpadeó en la pantalla. Contesté, tratando de mantener mi voz normal, tratando de no mirar a la mujer transparente parada a 1 metro de mí. Madero preguntó si estaba bien después de la evaluación. Dijo que quería ver cómo me sentía. Le dije que estaba bien a través del hueco de la puerta encadenada, la mentira pesando en mi lengua. Estaba hablando con un detective sobre estar bien, mientras una mujer muerta estaba en mi pasillo, explicando que estaba marcado para morir por el socio de un asesino en serie.
Madero dijo que lo llamara inmediatamente si pasaba algo inusual, si recordaba algo más, o si alguien me contactaba. Le prometí que lo haría y colgué antes de que mi voz se quebrara. Sara esperó a que bajara el teléfono. Me dijo que el socio es alguien que ya conocí, alguien involucrado en la investigación que me ha estado observando para ver qué sé. Se me heló la sangre. Alguien en la estación de policía, alguien que me interrogó. Alguien que tuvo acceso a toda mi información, mi dirección, mi horario. Sara dijo que no podía decirme directamente quién era, que había reglas sobre cómo funcionaba su existencia, límites a lo que podía decir o hacer, pero que podía guiarme para que lo descubriera yo mismo. Podía señalarme la verdad, si estaba dispuesto a ayudar a llevarlos ante la justicia, si estaba dispuesto a arriesgar mi vida para evitar que mataran de nuevo. Su rostro transparente me miró con una intensidad que me hizo querer cerrar la puerta y fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero ese contenedor en mi congelador tenía mi nombre, y en algún lugar hay alguien que lo puso allí, alguien que me quiere muerto, alguien que se ha salido con la suya con 17 asesinatos, y no planea detenerse ahora. Deslicé la cadena con dedos que no dejaban de temblar, y retrocedí mientras Sara cruzaba mi umbral como si le perteneciera. Pasó junto a mí sin hacer ruido, su forma transparente atrapando la luz de maneras que dolían mirar directamente. Pude ver a través de ella la pared de atrás, pude ver cómo mis muebles se distorsionaban ligeramente a su paso. Se dirigió directamente a mi cocina y se detuvo en el congelador, mirando la puerta cerrada como si pudiera ver a través de ella el contenedor con mi nombre. Se giró para mirarme, y su expresión era triste pero decidida. Me dijo que esto era una advertencia, que el contenedor representaba lo que venía por mí a menos que los detuviéramos primero. La palabra ellos me hizo sentir un nudo en el estómago, porque significaba que había más de una persona involucrada en esta pesadilla. Me apoyé en el marco de mi puerta tratando de procesar que la mujer parada en mi cocina estaba muerta, que vi su corazón deslizarse por un suelo de concreto hace solo unas horas. Sara explicó que cuando cada víctima murió, algo de ellos permaneció, un eco de quienes eran. Dijo que los 14 habían estado tratando de comunicarse con alguien que pudiera ayudar, alguien que pudiera verlos y entender lo que sucedió. La mayoría de las personas que encontraron la bodega no habrían podido percibirla en absoluto. Solo habrían sentido un escalofrío o una sensación de algo raro. Pero yo era diferente porque abrí el congelador y vi sus nombres. Toqué los contenedores. Presencié lo que se les hizo de una manera que creó una conexión. El trauma del descubrimiento me hizo vulnerable a su mundo. Hizo que la barrera entre vivos y muertos fuera lo suficientemente delgada como para que ella pudiera cruzar y hacer contacto. Fui la primera persona lo suficientemente traumatizada y abierta como para que pudieran alcanzarme. Sara se movió por mi apartamento, examinando mis libreros y fotos, con una intensidad que me incomodó. Tomó un portarretratos con Kata y yo en la playa el verano pasado, pero sus dedos atravesaron el cristal como si no fuera sólido. Me dijo que me concentrara en el aire a su alrededor, que mirara el espacio cerca de las paredes y el techo donde se acumulaban las sombras. No quería, pero me obligué a concentrarme como me estaba indicando, entrecerrando los ojos hacia las esquinas de mi sala. Al principio, no vi nada inusual, solo sombras normales de mi lámpara y muebles. Luego algo cambió en mi percepción, como ajustar el lente de una cámara, y de repente pude ver manchas oscuras en las paredes, huellas de manos que no eran visibles un segundo antes. Estaban por todas partes, en el marco de mi puerta y los interruptores de luz, y la manija de mi refrigerador. Sara dijo que estos eran rastros que el asesino dejó, residuos de su presencia que la gente normal no puede percibir. Me enseñó a notar cómo el aire se siente más frío en ciertos puntos, cómo las sombras se mueven mal cuando nada las está proyectando. Cuanto más me concentraba, más claro se hacía que alguien había estado aquí recientemente, había tocado mis cosas, había caminado por mi espacio mientras yo no estaba. Las huellas de manos llevaban desde mi puerta principal hasta mi habitación, a mi cocina, un camino de violación que me erizó la piel. Me tambaleé hasta mi baño y tuve arcadas sobre el inodoro, mi cuerpo rechazando la realidad de lo que estaba viendo. El asesino estuvo en mi casa mientras yo estaba en la estación de policía siendo interrogado y evaluado. Tocaron mis pertenencias, caminaron por mis habitaciones, pusieron ese contenedor en mi congelador con mi nombre. Sara apareció en el marco de la puerta del baño y me dijo que estaban jugando conmigo, disfrutando del miedo y la tortura psicológica. Dijo que este era su patrón, cómo operaban con otras víctimas antes de escalar a la violencia real. Les gusta hacer que la gente se sienta insegura en sus propios hogares, despojar cualquier sentido de seguridad antes de pasar al acto final. Me limpié la boca con manos temblorosas y pregunté cuánto tiempo me quedaba, cuánto tiempo antes de que dejaran de jugar y realmente intentaran matarme. El rostro transparente de Sara mostró simpatía pero también urgencia al explicar que podrían ser días u horas, dependiendo de cuánto descubriera, qué tan cerca llegara a identificarlos. El contenedor con mi nombre era tanto una advertencia como una promesa, un arma psicológica y una amenaza genuina. Mi teléfono vibró en el mostrador del baño y el nombre de Kata iluminó la pantalla. Lo miré fijamente durante 3 timbres antes de contestar, tratando de que mi voz sonara normal. Kata preguntó si estaba bien porque se enteró de lo que pasó en la bodega. Algo sobre policías y desalojos y restos humanos. Pude escuchar la preocupación en su voz, y tuve que decidir ahora mismo si le decía a mi novia que estaba hablando con una mujer muerta en mi baño mientras miraba huellas de manos invisibles que un asesino dejó en mis paredes. Mantuve la conversación vaga, diciéndole que estaba lidiando con cosas de la policía y evaluaciones, que era complicado pero que físicamente estaba bien. Se ofreció a venir, dijo que podía salir del trabajo temprano y estar aquí en 20 minutos.
Cada instinto me gritaba que dijera que sí, que tuviera a alguien real y sólido aquí conmigo, pero recordé la advertencia de Sara sobre que el asesino atacaría a las personas que me importan. Le dije a Kata que se mantuviera alejada, que necesitaba tiempo a solas para procesar todo. El dolor en su silencio me cortó más profundo que cualquier herida física, pero me obligué a mantener la mentira porque si ella venía aquí, se convertiría en otro objetivo. Después de colgar, Sara estaba parada justo detrás de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el frío que irradiaba de su forma. Me advirtió que el asesino atacaría a las personas que me importan para aislarme, para hacerme vulnerable y solo. Kata ya estaba en peligro solo por estar asociada conmigo, por ser mi novia y alguien a quien yo querría proteger. Sara dijo que tenía dos opciones, y ninguna era buena. Podía alejar a Kata por completo, terminar con ella y hacerle creer que no me importaba, lo que podría convencer al asesino de que no valía la pena usarla como palanca. O podía involucrarla en esto, decirle la verdad sobre los elementos sobrenaturales y el peligro, lo que arriesgaba su vida, pero al menos le permitía tomar decisiones informadas sobre su propia seguridad. Ambas opciones se sentían imposibles, ambas garantizaban que alguien saldría herido. Sara me dijo que el asesino probablemente estaba vigilando mis comunicaciones, monitoreando con quién hablaba y qué decía, usando esa información para identificar vulnerabilidades que podían explotar. Me moví de un lado a otro en mi pequeño baño tratando de pensar con claridad a través del pánico. Kata merecía saber la verdad, merecía entender por qué la estaba alejando o por qué su vida estaba en peligro. La llamé antes de que pudiera arrepentirme, y las palabras salieron atropelladamente. Todo sobre Sara y la mujer transparente en mi apartamento. Y las huellas de manos en mis paredes, y el asesino que ha estado en mi casa. Hubo un largo silencio al otro lado, donde todo lo que pude escuchar fue su respiración. Finalmente, preguntó si estaba teniendo una crisis nerviosa. Si el trauma de encontrar esos órganos me había hecho perder el contacto con la realidad. No la culpé, porque eso es exactamente lo que yo pensaría si estuviéramos al revés. Le rogué que solo tuviera cuidado, que confiara en mí lo suficiente como para vigilar su entorno, y tal vez se quedara con una amiga por unos días. Dijo que lo pensaría y colgó, dejándome mirando mi teléfono, preguntándome si acababa de destruir mi relación, o salvar su vida, o ambas cosas. Mi teléfono vibró de nuevo de inmediato, y esta vez era un mensaje de Paco preguntando si estaba bien. El gerente de la bodega les contó a todos sobre la investigación policial, sobre el congelador y los restos, y mi participación en el descubrimiento. Paco quería saber si necesitaba algo, si había algo que él pudiera hacer para ayudar. Miré el mensaje dándome cuenta de que mi compañero de trabajo también podría estar en peligro, porque tiene llaves de todas las unidades. Teóricamente podría acceder a pruebas o información que el asesino quiere mantener oculta. Paco es otro cabo suelto, alguien que potencialmente podría descubrir algo incriminatorio si se pusiera a buscar. Le respondí que estaba bien, pero que tuviera cuidado en el trabajo, que quizás se tomara unos días libres si era posible. Me respondió preguntando a qué me refería, y no sabía cómo explicar sin sonar paranoico o loco. Sara apareció a mi lado leyendo los mensajes por encima de mi hombro, y confirmó que Paco estaba en riesgo, que cualquiera conectado con la bodega o la investigación podría convertirse en un objetivo si el asesino se sentía lo suficientemente amenazado. Sara y yo pasamos la siguiente hora revisando todo lo que recordaba sobre la investigación, cada persona con la que interactué en la estación de policía. Nos sentamos en la mesa de mi cocina con mi laptop abierta, yo tecleando notas mientras ella señalaba conexiones que yo no notaría por mi cuenta. Ella puede sentir cosas sobre las personas, percibir sus intenciones de maneras a las que yo no puedo acceder, pero me necesita para hacer las conexiones conscientemente, para que sus habilidades funcionen correctamente. Es como si pudiera ver los hilos entre las personas, pero yo tengo que nombrarlos y entenderlos antes de que la información se vuelva útil. Hicimos una lista de cada detective, oficial y técnico que estuvo en la bodega, todos los que me interrogaron o procesaron pruebas o tuvieron acceso a la escena del crimen. Sara seguía volviendo al detective Madero, el que me mostró su foto y preguntó si la reconocía. Ella dijo que algo sobre él se sentía raro, como si supiera más de lo que decía durante el interrogatorio. Busqué artículos de noticias sobre el caso en mi laptop, leyendo detalles sobre la investigación y las víctimas. Algo hizo clic en mi memoria sobre la forma en que Madero reaccionó cuando describía a la mujer que me envió a la bodega 4 hasta 47. Pareció sorprendido cuando di detalles específicos sobre su apariencia, como si estuviera probando si realmente había visto a Sara antes o si lo estaba inventando, pero su sorpresa se sintió calculada, como si ya supiera lo que iba a decir. Sara se inclinó sobre mi hombro, su fría presencia me puso los pelos de punta, y confirmó que Madero ha estado investigando estos asesinatos durante más tiempo de lo que sugiere la cronología oficial. Dijo que él sabía de algunas víctimas antes de que fueran reportadas como desaparecidas, que ha estado siguiendo el patrón durante años sin decirle a su departamento el alcance completo de lo que descubrió. Esto podría significar que ha estado tratando de atrapar al asesino de forma independiente, o podría significar algo mucho más oscuro sobre su participación en los crímenes mismos. Abrí el sitio web de registros del condado y comencé a buscar los antecedentes del detective Madero, mientras Sara se inclinaba sobre mi hombro. Su fría presencia me puso los pelos de punta, pero me obligué a concentrarme en la pantalla. Señaló un enlace sobre las generaciones de graduados de las escuelas secundarias locales, e hice clic, desplazándome año por año. Allí, en una foto de hace 20 años, vi el rostro de Madero junto a otro familiar, Ricardo Landa. Estaban juntos en algún evento escolar, ambos sonriendo, ambos luciendo como adolescentes normales que no tenían idea de en qué se convertirían sus vidas. El dedo de Sara traspasó la pantalla indicando una pequeña nota en la parte inferior sobre que estuvieron juntos en el equipo de debate.
Tomé una captura de pantalla de todo y me lo envié por mensaje como respaldo en caso de que algo le sucediera a mi laptop. Esta conexión nunca se mencionó durante la investigación. Nunca se reveló cuando Madero me mostró la foto de Sara y cuestionó mi historia. O no se dio cuenta de la conexión él mismo, lo que parecía imposible, o la ocultó deliberadamente del registro oficial. Sara hizo un sonido como el viento a través de habitaciones vacías, y me giré para verla mirando la esquina de mi sala donde las sombras se veían más oscuras de lo que deberían. Las luces sobre nosotros parpadearon una vez, luego otra, y la temperatura bajó tan rápido que pude ver mi aliento formando nubes en el aire. Sara se puso tensa a mi lado, su forma transparente se volvió más sólida, como si estuviera concentrándose mucho para permanecer visible. Algo más está aquí, algo que hace que las paredes se sientan más cerca, y el aire tenga sabor a metal y miedo. Las sombras en las esquinas ya no eran solo oscuras, estaban alargándose, extendiéndose por mis paredes con dedos que parecían casi sólidos, pero se movían mal, demasiado fluidos y demasiado deliberados. Empujé mi silla hacia atrás de la mesa y Sara se movió entre yo y las sombras, su presencia creando una barrera que pude sentir como presión contra mi pecho. Ella me dijo, «Esta es la oscuridad del asesino. Que hacer estas cosas tantas veces ha creado una huella que existe más allá de la realidad normal». Su voz sonaba forzada, como si estuviera usando toda su energía solo para hablar, mientras contenía lo que intentaba alcanzarnos. Las sombras pulsaron y crecieron, arrastrándose por las paredes hacia el techo, mientras la temperatura seguía bajando hasta que mis dedos se entumecieron. Observé a Sara empujar hacia atrás contra ellas con su propia presencia, dos fuerzas imposibles encontrándose en mi sala y creando una presión que me hizo zumbar los oídos. Las sombras retrocedieron ligeramente, pero avanzaron de nuevo, y pude escuchar algo como susurros provenientes de ellas, palabras que no podía distinguir del todo, pero que me llenaron de un pavor enfermizo de todos modos. La forma de Sara parpadeó como una vela en el viento, y me di cuenta de que estaba luchando, que esta confrontación le estaba costando más de lo que esperaba. La batalla duró quizás 30 segundos, pero se sintió como horas. Mi espalda pegada a la pared, mientras fuerzas sobrenaturales chocaban frente a mí. Entonces de repente las sombras se retiraron, volviendo a las esquinas y desvaneciéndose, hasta que volvieron a lucir normales. La temperatura subió lentamente y pude respirar sin ver escarcha en el aire. Sara parecía agotada, más transparente que antes, sus bordes borrosos como si pudiera desaparecer por completo en cualquier momento. Me dijo que eso le había quitado casi todo lo que le quedaba, que no podía mantener esta forma mucho más tiempo esta noche, pero que volvería mañana si yo seguía vivo para verla. La forma casual en que dijo esa última parte me hizo sentir un nudo en el estómago porque no estaba bromeando, realmente no sabía si sobreviviría hasta la mañana. Antes de que se desvaneciera por completo, Sara me dijo que revisara los registros de empleados de la bodega de hace 5 años. Dijo que la respuesta sobre quién es el socio estaba en quién tenía acceso cuando comenzaron los asesinatos. Quién estaba allí al principio, y sigue allí ahora. Su voz se hizo más baja con cada palabra, hasta que me esforcé por escucharla, y luego desapareció. Se esfumó, como si nunca hubiera estado allí, excepto por el frío persistente y el recuerdo de sombras que se movieron con un propósito. Estoy solo en mi apartamento con el conocimiento de que alguien me está cazando, alguien que tiene tanto inteligencia humana como capacidades sobrenaturales. Alguien que puede enviar su oscuridad a mi casa mientras está en otro lugar por completo. Revisé todas mis cerraduras 2 veces y empujé mi sillón contra la puerta para mayor seguridad, aunque sé que eso no detendrá lo que viene por mí. Dormir es imposible, así que pasé la noche en mi laptop investigando todo lo que pude encontrar sobre la historia de la bodega. El sitio web de la compañía tenía una página sobre su fundación y crecimiento, mencionando que abrieron esta ubicación hace 8 años y se expandieron a unidades con clima controlado hace 6 años. Busqué en artículos de noticias antiguos y registros comerciales buscando cualquier cosa sobre rotación de empleados o cambios de gerencia. Lo que encontré hizo que mis manos temblaran mientras tomaba capturas de pantalla. Hace 5 años, justo alrededor de marzo, cuando la primera víctima desapareció, 3 empleados renunciaron en el mismo mes. Los artículos no decían por qué, solo que la bodega estaba contratando para reemplazar al personal de mantenimiento y seguridad que había renunciado. Un artículo mencionaba que el subgerente fue ascendido a gerente durante este periodo para ayudar con la transición. Busqué los nombres de las personas que renunciaron, pero no encontré casi nada, como si hubieran desaparecido de los registros públicos después de dejar el trabajo. Llegó la mañana, y yo seguía despierto, con los ojos ardientes y mi cuerpo funcionando a base de adrenalina y miedo. Llamé para decir que estaba enfermo en el trabajo, mi voz lo suficientemente ronca como para que mi jefe no preguntara, y luego agarré mis llaves. Necesito ver esos archivos de empleados yo mismo, necesito saber quién estaba trabajando allí cuando todo esto comenzó. La bodega está a solo 15 minutos, pero tomé una ruta más larga, revisando mis espejos constantemente para asegurarme de que nadie me estuviera siguiendo. Estacioné a 2 cuadras y me acerqué por el callejón detrás del edificio, entrando por la puerta del muelle de carga que siempre está abierta durante el horario comercial. Los pasillos estaban vacíos tan temprano. La mayoría de los inquilinos no llegan hasta más tarde, y me moví rápidamente hacia las oficinas administrativas en el 2º piso. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que alguien lo escucharía e investigaría, pero llegué a la oficina del gerente sin ver a nadie. La puerta estaba cerrada con llave, pero mi llave maestra también funciona en puertas interiores, algo por lo que nunca había estado más agradecido que ahora. Dentro, la oficina olía a café y papel, todo ordenado y organizado de una manera que parecía rara para alguien que podría ser un asesino en serie.
Encontré el archivador marcado personal y comencé a sacar carpetas, fotografiando cada página con mi teléfono. Mis manos temblaban cada vez que escuchaba pasos en el pasillo exterior. Cada voz distante me hacía congelarme y escuchar para ver si venían hacia mí. Los archivos se remontaban a cuando abrió la bodega, y trabajé hacia atrás a través de los años hasta que llegué a los de hace 5 años. Ahí estaban los 3 empleados que renunciaron, sus cartas de renuncia breves y profesionales, sin dar una razón real para irse. Y ahí estaba el papeleo de ascenso para el gerente actual, mostrando que subió de subgerente a gerente completo el 20 de marzo, exactamente una semana después de que Sara Landa desapareciera. Su fecha de contratación como subgerente fue 2 años antes de eso, lo que significaba que había estado aquí casi desde el principio, tenía acceso a cada unidad, conocía cada debilidad de seguridad en el edificio. Fotografié todo, el almacenamiento de mi teléfono llenándose de pruebas que podrían no probar nada en la corte, pero que me decían todo lo que necesitaba saber. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar y casi se me cae el teléfono, metiendo los archivos de nuevo en el archivador y cerrando el cajón lo más silenciosamente posible. Pasos se acercaron a la oficina y miré frenéticamente a mi alrededor buscando dónde esconderme. Pero no había dónde, solo un escritorio y sillas y archivadores, sin espacio lo suficientemente grande para una persona. La puerta se abrió y Paco entró. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio agachado junto al archivador con mi teléfono en la mano. Exigió saber qué estaba haciendo aquí, su voz aguda por la preocupación y la confusión, y tuve quizás 3 segundos para decidir si confiarle la verdad o inventar alguna excusa que sonaría ridícula de cualquier manera. Algo sobre la genuina preocupación en su rostro me hizo mostrarle las fotos en mi teléfono, abriendo la cronología que mostraba el ascenso de nuestro gerente, coincidiendo con el primer asesinato. Le expliqué rápidamente sobre la conexión entre Madero y Ricardo Landa, sobre Sara apareciendo en mi apartamento y las sombras que nos atacaron, sobre cómo alguien todavía estaba matando y yo era el próximo objetivo. Paco escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando de confusión a incredulidad a algo parecido a la aceptación. Cuando terminé se quedó en silencio por un largo momento, luego me dijo que él también había tenido sus sospechas sobre el gerente. Dijo que a veces desaparecía equipo, herramientas caras que deberían estar bajo llave, y había lagunas en el video de seguridad que se explicaban como fallas técnicas. Pensó que solo era robo o tal vez que el gerente era perezoso con el mantenimiento, pero ahora se preguntaba si esas lagunas estaban cubriendo algo mucho más oscuro. Paco mencionó que el gerente tenía llaves de bodegas que nunca fueron devueltas por inquilinos anteriores, unidades que deberían haber cambiado de cerradura pero de alguna manera nunca lo hicieron, dándole acceso a espacios que no estaban oficialmente asignados a nadie. Sacó su propio teléfono y me mostró una hoja de cálculo que había estado llevando, anotando fechas en las que desapareció equipo y el video se corrompió, e inmediatamente vi el patrón. Cada laguna coincidía con una fecha cercana a cuando una de las víctimas desapareció, el gerente creando puntos ciegos en nuestro sistema de seguridad durante las ventanas exactas en que las necesitaba. Decidimos en ese momento revisar juntos los archivos de seguridad, buscando cualquier video de hace 5 años que pudiera mostrar al gerente accediendo a la bodega 4 hasta 47. Paco sabía dónde estaban guardados los discos duros viejos, en la sala de archivos en el sótano, cerca de donde encontré el congelador. La idea de volver allí me revolvió el estómago, pero necesitábamos pruebas. Algo concreto que lo vinculara a los asesinatos más allá de la sincronización sospechosa y el equipo faltante. Tomamos el elevador de servicio, el mismo que usé ese primer día, y el olor nos golpeó a mitad del descenso. No el dulce químico podrido de antes, sino algo similar. Un recuerdo que mi cerebro no me dejaba olvidar a pesar de que el congelador se había ido hacía mucho tiempo, llevado como prueba. El pasillo del sótano se extendía exactamente como lo recordaba, luces fluorescentes zumbando arriba, paredes de concreto pintadas de ese beige industrial que se supone que calma, pero que solo se siente frío. Paco me guió más allá de la bodega 4 hasta 47, y no pude evitar mirar la puerta enrollada, ahora sellada con cinta policial y un candado nuevo. La sala de archivos estaba al final del pasillo, una bodega convertida llena de equipo de cómputo viejo y cajas de discos duros de seguridad etiquetados por año y mes. Paco comenzó a sacar discos duros de hace 5 años, mientras yo preparaba el monitor viejo y el sistema de reproducción que guardaban allí para revisar el video. Mis manos temblaban al cargar el primer disco. De marzo a mayo de hace 5 años, justo cuando Sara desapareció, el video se cargó en blanco y negro granulado, mostrando el pasillo del sótano desde múltiples ángulos de cámara. Comenzamos a revisar buscando a nuestro gerente y en 20 minutos lo encontramos. Ahí estaba, el 14 de marzo, el día antes de que Sara se desvaneciera, llevando un carrito de equipo grande hacia la bodega 4 hasta 47 a las 2 de la mañana. El video lo mostraba abriendo la unidad con su propia llave, entrando durante 40 minutos y luego saliendo con el carrito notablemente más ligero. Paco y yo intercambiamos miradas, ambos sabiendo lo que esto significaba, pero ninguno queriendo decirlo en voz alta. Seguimos mirando, encontrando más casos, fechas que coincidían con cuando otras víctimas desaparecieron. Cada vez era el mismo patrón. Visitas nocturnas a la bodega 4 hasta 47. Siempre con equipo que podría ocultar lo que realmente estaba transportando. Estaba tomando fotos del monitor con mi teléfono, cuando la temperatura en la sala de archivos bajó tan rápido que pude ver mi aliento. Paco me agarró del brazo, sus ojos abiertos de par en par y fijos en algo detrás de mí. Me giré lentamente. Y ahí estaba ella. Sara, pero más fuerte que antes. Más sólida, como si estuviera extrayendo energía de esta ubicación, donde comenzó gran parte de su pesadilla. Paco gritó. Realmente gritó.
tropezando hacia atrás contra el estante y haciendo que los discos duros viejos cayeran al suelo con estrépito. Sara levantó las manos en lo que creo que pretendía ser un gesto tranquilizador, pero su forma transparente solo lo hacía más aterrador. Se disculpó por asustarlo, su voz resonando ligeramente como si viniera de todas partes a la vez, pero dijo que el tiempo se estaba agotando. El asesino sabe que nos estamos acercando, explicó, y se está preparando para eliminar a todos los testigos hoy. Lo dijo con tanta certeza que se me heló la sangre. Están comenzando con Kata, continuó, para herirte emocionalmente antes de acabar contigo, y la forma en que lo dijo dejó claro que no era especulación, esto era algo que ella sabía, algo que percibía a través de la conexión que existía entre ella y el asesino. Saqué mi teléfono inmediatamente con las manos torpes y llamé a Kata. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces, 4, buzón de voz. Lo intenté de nuevo, lo mismo. Sara se acercó, su forma parpadeando ligeramente, y dijo que percibía que Kata estaba en peligro inmediato en su apartamento ahora mismo, que teníamos que irnos inmediatamente si queríamos salvarla. Paco seguía presionado contra el estante, su rostro pálido. Pero cuando comencé a correr hacia la puerta, él me siguió, ambos corriendo por el pasillo del sótano hacia el elevador. Sara nos guió, su forma transparente de alguna manera manteniendo el ritmo, y cuando el elevador fue demasiado lento, nos dirigió a las escaleras. Salimos al estacionamiento y corrimos hacia mi coche. Paco saltó al asiento del pasajero mientras Sara se materializaba en la parte de atrás, sentada allí como si esto fuera completamente normal, como si las mujeres muertas viajaran en asientos traseros todo el tiempo. Salí del estacionamiento y Sara comenzó a darme indicaciones, diciéndome que tomara calles de las que nunca había oído hablar, atajos a través de vecindarios que no sabía que existían. Nos estaba guiando por la ciudad con un conocimiento perfecto de cada callejón y calle lateral, ahorrando minutos de lo que debería ser un viaje de 20 minutos. Paco seguía mirándola, su boca abriéndose y cerrándose como si quisiera hacer preguntas, pero no podía formar palabras. El viaje tomó 8 minutos. Los atajos de Sara nos llevaron allí increíblemente rápido, y cuando chirriamos hasta detenernos frente al edificio de apartamentos de Kata, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Su apartamento estaba en el segundo piso, y subimos las escaleras de 2 en 2, Sara flotando delante de nosotros, y cuando llegamos a su puerta, la vi ligeramente abierta. Solo una rendija, lo cual está mal porque Kata siempre cierra su puerta con llave. Siempre. No pensé. Simplemente entré a toda prisa, y la escena que me recibió me detuvo el corazón. El gerente de la bodega estaba parado sobre el cuerpo inconsciente de Kata en el piso de su sala, una jeringa en la mano, y me miró con total calma, como si esperara esto, como si todo fuera parte de su plan. De hecho, sonrió y dijo que esperaba que lo descubriera, que matarme aquí con ella hacía que la narrativa de asesinato-suicidio fuera mucho más limpia, más fácil de aceptar para la policía. Su voz era casual, conversacional, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de describir cómo iba a montar mi muerte. Paco lo tacleó por detrás antes de que pudiera decir algo más, ambos chocando contra la mesa de centro de Kata, que se hizo pedazos bajo su peso combinado. Corrí hacia Kata, cayendo de rodillas a su lado, presionando mis dedos contra su cuello y encontrando su pulso fuerte y constante. Tenía los ojos cerrados, pero estaba respirando normalmente, y me di cuenta de que solo acababa de inyectarla, no había tenido tiempo de terminar lo que planeaba, y llegamos a tiempo. Detrás de mí, escuché a Paco y al gerente forcejeando, muebles rompiéndose, y luego un crujido agudo que me hizo girar. El gerente se quitó a Paco de encima con una fuerza sorprendente, enviándolo a deslizarse por el piso de madera, y sacó un cuchillo de alguna parte dentro de su chaqueta. Su comportamiento tranquilo se quebró por completo, la rabia transformando su rostro en algo animal y desesperado. Comenzó a despotricar, palabras saliendo a borbotones sobre cómo Ricardo Landa era débil. Se puso emocional con las víctimas, quiso detenerse después de la 10ª. Tenía que ser eliminado, dijo el gerente. Tenía que ser montado como el único asesino para cerrar el caso y protegerse a sí mismo. Estaba caminando de un lado a otro ahora, el cuchillo sostenido bajo y listo, explicando cómo escenificó el suicidio de Ricardo, escribió la confesión, hizo que todo pareciera perfecto, hasta que yo tuve que ir y abrir ese congelador. Tuve que encontrar lo que debería haber permanecido oculto para siempre. Paco se estaba poniendo de pie, sangre corriendo por su nariz. Y yo estaba congelado entre él y Kata, calculando si podía llegar a la puerta antes de que el gerente nos alcanzara con ese cuchillo. Entonces Sara se materializó, completamente visible para todos nosotros, lo suficientemente sólida como para proyectar una sombra en la pared. El rostro del gerente se puso completamente blanco. Toda la sangre drenándose, y de hecho soltó el cuchillo. Sara ya no estaba sola. Otras figuras transparentes aparecieron a su alrededor, 13 de ellas, todas las demás víctimas, y juntas crearon un círculo alrededor del gerente que no podía cruzar. Intentó empujar para salir, pero alguna barrera invisible lo mantuvo en su lugar, la justicia sobrenatural atrapándolo en el centro de la sala de Kata, mientras gritaba sobre fantasmas y ecos. Agarré mi teléfono con manos temblorosas y llamé al detective Madero, y cuando contestó, apenas pude decir las palabras, explicando dónde estábamos, qué pasó, que el gerente de la bodega estaba aquí y trató de matar a Kata. La voz de Madero se volvió aguda y concentrada, diciéndome que había estado investigando al gerente por separado, que la contabilidad forense encontró ingresos inexplicables que coincidían con la cronología de los asesinatos, depósitos que no podían explicarse por su salario. Dijo que las unidades ya estaban en camino, que yo tenía que mantener al gerente contenido hasta que llegaran. Paco agarró una lámpara, sosteniéndola como un arma, manteniendo la presión sobre el gerente que ahora estaba acurrucado en el suelo dentro del círculo de víctimas, balanceándose de un lado a otro y murmurando sobre sombras y muerte. La policía llegó en minutos. Pude escuchar las sirenas acercándose.
Y cuando entraron a toda prisa por la puerta, las víctimas se desvanecieron. Su propósito cumplido. El gerente estaba balbuceando sobre fantasmas y ecos, completamente desquiciado ahora que su cuidadosa planificación se había derrumbado, y los oficiales tuvieron que sujetarlo físicamente, mientras pataleaba y gritaba. Los paramédicos llegaron justo detrás de ellos, revisando a Kata de inmediato, y uno de ellos me dijo que estaría bien, que el sedante era suave y se despertaría confundida, pero ilesa. El detective Madero apareció al último, inspeccionando la sala destruida, y me apartó mientras Paco daba su declaración a otro oficial. Madero se disculpó por sospechar de mí, explicando que la evaluación psicológica fue en parte para protegerme y en parte para ver si me equivocaba si estaba involucrado. Admitió que el video de seguridad que me mostraba solo era profundamente preocupante, que no podía ignorarlo profesionalmente, a pesar de que sus instintos decían que yo estaba diciendo la verdad, pero ha visto suficientes cosas extrañas en este caso ahora, dijo en voz baja, como para creer que algo inusual está sucediendo, algo que no encaja en los informes oficiales, pero que sabe en su corazón que es real. Sara estaba parada en la banqueta junto al coche de policía, observando a los oficiales asegurar al gerente en el asiento trasero. Podía ver a través de ella ahora, su forma apenas manteniéndose unida, pero su rostro mostraba algo que no había visto antes: paz. Las otras víctimas aparecieron a su lado, 13 figuras transparentes formando una línea a lo largo de la acera, y todas miraron con la misma expresión, la justicia llegando después de tanto tiempo atrapadas en la oscuridad. Sara se giró hacia mí, y sus labios se movieron, pero apenas pude escuchar su voz. Sus ecos finalmente pueden descansar ahora, dijo. La conexión entre nuestros mundos ya está comenzando a desvanecerse. Cumplieron su propósito, se comunicaron a través de la muerte misma, para asegurarse de que su asesino enfrentara las consecuencias. Ahora, pueden pasar a lo que venga después. Quise preguntar a dónde iban, pero ella ya estaba desapareciendo, su contorno disolviéndose en el aire de la mañana. Las otras víctimas también se desvanecieron, una por una, hasta que me quedé solo en el jardín delantero de Kata, viendo cómo el coche de policía se alejaba con un asesino en serie bajo custodia. Las puertas de la ambulancia seguían abiertas, y subí para ver a Kata. Estaba acostada en la camilla con una máscara de oxígeno sobre su rostro. Los ojos se le abrían mientras el sedante comenzaba a disiparse. El paramédico me dijo que estaba estable, que la droga era lo suficientemente suave como para que desapareciera de su sistema en 1 o 2 horas. Kata se quitó la máscara y trató de sonreírme. Su voz salió ronca y confundida. ¿Qué pasó?, preguntó, y le expliqué todo atropelladamente. El gerente irrumpiendo, Paco tacleándolo, Sara y las víctimas apareciendo para atraparlo hasta que llegara la policía. Escuchó con los ojos muy abiertos, y cuando terminé se rió, ese sonido débil y agotado que se convirtió en una tos. Claro, dijo. Claro que tenías que hacer que nuestra relación fuera interesante involucrando investigaciones de asesinatos sobrenaturales. No puede tener un novio normal que trabaje de mantenimiento y vea Netflix. No, a ella le toca el chico que habla con fantasmas y atrapa asesinos en serie. Nunca me había sentido tan aliviado de escuchar su sarcasmo. Significaba que iba a estar bien. El paramédico le dio el alta para ir a casa después de otros 20 minutos de monitoreo, y la ayudé a volver a su apartamento, donde Paco estaba dando su declaración a 2 oficiales. Parecía agotado, sangre seca debajo de su nariz por donde el gerente lo golpeó, pero sonrió cuando vio a Kata caminar. La policía terminó de tomar nuestras declaraciones y se fue, prometiendo hacer un seguimiento si necesitaban más información para el caso. Paco me ayudó a limpiar la sala destruida de Kata, recogiendo muebles rotos y barriendo vidrios rotos mientras Kata se sentaba en el sofá envuelta en una manta. No hablamos mucho. Todos estábamos demasiado cansados y conmocionados para procesar lo que acababa de suceder. Paco se fue alrededor del mediodía y Kata se quedó dormida en el sofá, así que me senté en el suelo a su lado y finalmente me permití sentir todo lo que había estado reprimiendo. El terror de ver ese cuchillo, el alivio de que Sara apareciera, el peso de saber que esto finalmente había terminado. Durante la siguiente semana, los equipos forenses desmantelaron la bodega unidad por unidad. Vi la cobertura de noticias que mostraba a investigadores con trajes blancos sacando cajas de pruebas del edificio. Encontraron 3 bodegas más que el gerente había estado usando a lo largo de los años, cada una conteniendo registros cuidadosamente organizados, fechas, nombres, lugares donde él y Ricardo agarraron a sus víctimas, fotos que documentaban lo que hicieron. El gerente lo guardó todo, este archivo enfermizo de 17 asesinatos que abarcaron 5 años. Los informes noticiosos reportaron que el recuento total de víctimas estaba subiendo. 14 en la bodega 4 hasta 47 como encontramos originalmente, más 3 más cuyos restos fueron eliminados de manera diferente antes de que Ricardo y el gerente perfeccionaran su método de almacenamiento. 17 personas en total, 17 familias que pasaron años sin saber qué les había pasado a sus seres queridos. El detective Madero me llamó para ponerme al día sobre la investigación. La evidencia forense es abrumadora, dijo. El ADN del gerente por todas las bodegas, sus huellas dactilares en los contenedores, registros financieros que muestran gastos inexplicables, que coinciden con la cronología de cada asesinato. El caso en su contra es tan fuerte que su abogado ya está hablando de un acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio. Pero el gerente se niega a declararse culpable. Quiere su día en la corte, quiere contar su historia al mundo. 3 semanas después del arresto, el gerente dio una confesión completa a los fiscales, no porque se sienta culpable, sino porque quiere crédito por lo que hizo. Su abogado emitió una declaración diciendo que su cliente estaba cooperando plenamente con los investigadores para brindar cierre a las familias de las víctimas. Lo que la declaración no dice es que el gerente está disfrutando esto, disfrutando la atención, la infamia, la oportunidad de explicar su trabajo.
Leí los detalles filtrados de su confesión en las noticias, cómo él y Ricardo Landa se conocieron en la universidad y descubrieron que compartían fantasías oscuras sobre el poder y el control. Cómo esas fantasías se volvieron más oscuras a lo largo de años de amistad, hasta que decidieron hacerlas reales. Su primera víctima fue una mujer sin hogar que nadie extrañaría. Se sintió tan fácil que siguieron adelante. Ricardo se encargó de matar mientras el gerente se encargó de la logística, alquilando bodegas con nombres falsos, comprando los congeladores industriales, creando el sistema de preservación que mantenía la evidencia fresca. Fueron socios durante 10 voltioíctimas. Luego Ricardo comenzó a tener dudas, comenzó a hablar de detenerse, de la culpa que lo consumía. El gerente sabía que Ricardo eventualmente se quebraría y confesaría todo. Así que mató a su socio y lo escenificó como un suicidio, escribiendo una confesión que culpaba a Ricardo de todo. El montaje perfecto que habría funcionado si yo no hubiera abierto ese congelador, y si Sara no se hubiera comunicado desde donde quiera que vayan los muertos. El gerente explica todo esto con calma en su confesión. Sin remordimiento. Solo orgullo por su planificación. Solo cometió un error, dijo. Subestimó la capacidad de las víctimas para defenderse incluso después de la muerte. La acusación formal del gran jurado llegó a principios de diciembre. 17 cargos de asesinato en primer grado, un cargo de intento de asesinato por lo que le hizo a Kata, múltiples cargos de abuso de cadáver, secuestro. La lista continúa por páginas. Tuve que testificar ante el gran jurado sobre encontrar el congelador y todo lo que sucedió después. Me senté en una sala sin ventanas con 23 extraños y les conté paso a paso sobre abrir esa bodega, ver los contenedores, el corazón deslizándose por el suelo. Describí a la mujer que me guió allí, cómo se veía exactamente como Sara Landa a pesar de que Sara ya estaba muerta. Omití los elementos sobrenaturales en mi declaración oficial. Hablé sobre estrés psicológico, posibles alucinaciones por el trauma, la forma en que el dolor y el shock pueden hacer que la gente vea cosas que no están allí. Pero después de que terminé de testificar, la psicóloga forense, doctora Schneider, me apartó en el pasillo. Dijo que mi testimonio fue convincente, pero notó lo que omití. Los detalles que no encajan en ninguna explicación psicológica, como yo sabía cosas sobre las víctimas que no podría haber sabido. Cómo el video de seguridad me mostraba respondiendo a alguien que no estaba allí. Ella cree que ocurrió algo más allá de la experiencia normal, dijo en voz baja. Ha visto suficientes casos en su carrera para saber que algunas cosas no se pueden explicar racionalmente. No lo pondrá en ningún informe oficial porque destruiría su credibilidad. Pero personalmente cree que las víctimas se comunicaron conmigo de alguna manera, que la justicia requirió algo imposible. Le agradecí por creerme, aunque yo mismo apenas podía creerlo. Los elementos sobrenaturales ya se sentían como un sueño, algo que le sucedió a otra persona en una realidad diferente. Sara apareció por última vez en mi apartamento esa noche. Estaba sentado en mi sofá tratando de procesar el testimonio del gran jurado cuando la temperatura bajó y la vi formándose en la esquina. Apenas era visible ahora, solo un contorno de luz que podía ver completamente a través. Se acercó y apenas pude escuchar su voz, como si estuviera hablando desde muy lejos. Vino a despedirse, a agradecerme por ser lo suficientemente valiente como para escuchar cuando ella se comunicó. Dijo que las otras víctimas también estaban agradecidas. Les dimos justicia cuando todos los demás habían renunciado a encontrarlas. La acusación formal del gran jurado significa que su asesino enfrentará las consecuencias, sus muertes serán reconocidas, sus familias tendrán respuestas, eso es todo lo que necesitaban para finalmente descansar. Le pregunté si ahora iba a un lugar mejor. Sara sonrió y su voz se hizo más fuerte por un momento. No sabía exactamente a dónde iba, pero se sentía cálido y pacífico. Nada como la fría oscuridad donde había estado atrapada desde que Ricardo la mató. Podía sentir a las otras víctimas allí también, esperándola, listas para seguir adelante juntas. Comenzó a desvanecerse y me puse de pie, queriendo decir algo significativo, pero ninguna palabra se sintió adecuada. Gracias parecía demasiado pequeño para lo que hizo, por comunicarse a través de la muerte para detener a un asesino, por confiar en mí para ayudar cuando apenas podía funcionar por el terror. El contorno de Sara desapareció por completo y sentí que la temperatura en mi apartamento volvía a la normalidad. La presencia sobrenatural que había estado rondando al límite de mi conciencia durante semanas finalmente se había ido. El aire se sentía más ligero de alguna manera, vacío pero limpio. La conexión que existiera entre los vivos y los muertos se había cerrado. Estoy solo de nuevo en un mundo que tiene sentido según las reglas normales. Parte de mí se sintió aliviada. Parte de mí sintió la pérdida de algo profundo que nunca entenderé por completo. Kata y yo tuvimos largas conversaciones sobre lo que pasó durante las siguientes semanas. Nos quedamos despiertos hasta tarde tratando de encontrarle sentido a que los fantasmas fueran reales, a que las víctimas de asesinato se comunicaran desde la muerte para ayudar a resolver su propio caso. Ella admitió que le costaba procesarlo. Todo su punto de vista se basaba en explicaciones racionales y evidencia científica. Ahora sabía con certeza que existía algo más allá de la muerte. Que la conciencia no termina simplemente cuando el cuerpo se detiene. Es aterrador y reconfortante al mismo tiempo. Decidimos intentar terapia juntos para superar el trauma. Ambos reconocimos que necesitábamos ayuda profesional para lidiar con lo que experimentamos. Encontré un terapeuta que se especializa en trauma por crímenes violentos y comenzamos a ir 2 veces por semana. Todavía no puedo hablar sobre los elementos sobrenaturales porque suenan locos incluso para mí ahora, pero puedo hablar sobre el miedo, la impotencia, el peso de saber que 17 personas murieron muertes horribles. El terapeuta nos ayudó a desarrollar estrategias de afrontamiento para las pesadillas y los ataques de pánico. Lentamente, comenzamos a sentirnos más normales, más como nosotros mismos antes de que sucediera todo esto.
Paco renunció a la bodega 2 semanas después del arresto del gerente. Me llamó para decirme que consiguió un trabajo en un almacén normal al otro lado de la ciudad. Dijo que ya no podía estar cerca de esas bodegas sin recordar lo que encontramos. Sin ver el rostro del gerente cuando apareció Sara. Tiene pesadillas con el congelador, con contenedores con nombres, con fantasmas atrapados en la oscuridad. El nuevo trabajo paga menos, pero su salud mental vale más que el dinero. Seguimos siendo amigos, eso sí. Nos reunimos a tomar café todas las semanas y hablamos sobre lo que pasó. Es la única otra persona, además de Kata, que presenció los elementos sobrenaturales y entiende lo que realmente ocurrió. Todos los demás piensan que tuvimos una delusión compartida por el trauma, pero Paco y yo sabemos la verdad. Vimos aparecer a Sara y las otras víctimas. Los vimos atrapar a un asesino con poderes que no deberían existir. Ese conocimiento nos une de una manera que es difícil de explicar a cualquiera que no estuvo allí. La bodega cerró temporalmente mientras continuaba la investigación. La corporación decidió que el daño a la imagen pública era demasiado grave para seguir operando. Están hablando de vender la propiedad a desarrolladores que la demolerán y construirán otra cosa. Me pusieron en licencia remunerada mientras averiguan qué hacer con los empleados. Usé el tiempo para visitar a las familias de las víctimas. Rastreé sus direcciones a través de informes de noticias y registros públicos. Me presenté en sus puertas y me presenté como la persona que encontró el congelador. La mayoría me invitó a pasar. Querían escuchar la historia de alguien que realmente estuvo allí. Les conté la versión oficial primero, cómo abrí la unidad, encontré los contenedores, llamé a la policía. Luego, si parecían abiertos a ello, les contaba el resto. Cómo su ser querido se comunicó para ayudar a atrapar al asesino, cómo Sara Landa se me apareció y guió la investigación, cómo las víctimas trabajaron juntas desde más allá de la muerte para traer justicia. 3 familias me creyeron de inmediato. Dijeron que sintieron la presencia de sus seres queridos después de que desaparecieron. Los sintieron tratando de comunicarse. Están agradecidos de saber que no estaban locos, que sus instintos eran correctos. Las otras familias piensan que estoy lidiando con el trauma a través de la fantasía, pero de todos modos aprecian el gesto. Me agradecen por ayudar a encontrar justicia, incluso si no creen en las partes sobrenaturales. Una madre me abrazó y lloró, diciendo que no importaba cómo atraparon al asesino de su hija, lo que importaba era que lo atraparon. Que la muerte de su hija fuera reconocida, que la familia finalmente pudiera tener cierre y comenzar a sanar. El detective Madero me llamó 3 días después de mi última visita familiar para decir que el caso estaba oficialmente cerrado. Me pidió que fuera a la estación a firmar algunos papeles finales. Cuando llegué me llevó a una pequeña sala de conferencias en lugar de una sala de interrogatorios, lo que se sintió menos amenazante. Se sentó frente a mí con una carpeta de documentos y los deslizó. La página superior decía que la investigación estaba completa y que el gerente estaba siendo acusado de 17 cargos de asesinato en primer grado, más un cargo de intento de asesinato por lo que le hizo a Kata. Madero se reclinó en su silla y me dijo que el departamento me estaba recomendando para una condecoración civil por valentía. Casi me río, porque pasé la mayor parte de la experiencia muerto de miedo. Él negó con la cabeza y dijo: valentía no es la ausencia de miedo. Es hacer lo que hay que hacer, a pesar de estar aterrorizado. Me dijo que ha visto suficiente en su carrera para saber que algunas cosas no se pueden explicar racionalmente. No dio más detalles, y yo no se los pedí. Ambos entendimos que hay aspectos de este caso que los informes oficiales nunca capturarán. Se puso de pie y me dio la mano, diciendo que hice un buen trabajo y que las familias tenían cierre gracias a mí. Firmé el papeleo y me fui sintiéndome extraño por ser llamado valiente cuando solo intentaba sobrevivir. La lectura de cargos del gerente fue la semana siguiente, y la cobertura de noticias estaba por todas partes. Su abogado intentó argumentar demencia basándose en sus afirmaciones sobre fantasmas y eventos sobrenaturales, pero el fiscal lo detuvo de inmediato presentando evidencia de planificación meticulosa durante varios años. El congelador fue comprado específicamente para almacenamiento. Las víctimas fueron elegidas cuidadosamente basándose en su falta de lazos familiares cercanos. La eliminación de restos fue metódica y organizada. Todo apuntaba a un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y tomó medidas para evitar ser atrapado. El juez negó la fianza, llamándolo riesgo de fuga y peligro para la comunidad. 17. Cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, es lo que el fiscal estaba buscando. Vi la cobertura de noticias desde mi sofá con Kata, ambos en silencio mientras mostraban fotos de todas las víctimas. La foto de Sara Landa apareció y sentí esa misma calidez de antes, como si estuviera reconociendo que la justicia finalmente estaba sucediendo. No puedo volver a la vieja bodega. Incluso pensar en caminar por esos pasillos me oprime el pecho. La corporación me puso en licencia remunerada mientras resolvían qué hacer con la propiedad, pero necesito trabajar. Necesito una rutina normal para evitar que mi cerebro reviva todo. Apliqué a 3 bodegas diferentes en la ciudad y me contrataron en la segunda con la que tuve entrevista. La gerente allí es una mujer de unos 50 llamada Ivy, que conoce mi historia porque estuvo en todas las noticias. Me dijo durante la entrevista que cualquiera que ayudó a atrapar a un asesino en serie merecía una segunda oportunidad en un empleo normal. Dijo que apreciaba la honestidad y el coraje y que estaba dispuesta a darme una oportunidad si yo estaba dispuesto a trabajar duro. La bodega es más pequeña, está sobre el nivel del suelo, con muchas ventanas y luz natural. No hay unidades en el sótano. No hay secciones con clima controlado que se sientan como tumbas. Comencé el lunes siguiente haciendo el mismo trabajo de mantenimiento que antes, pero todo se siente diferente ahora, mejor, más seguro. Kata y yo habíamos estado hablando de mudarnos juntos durante meses, pero después de todo lo que pasó, ambos queríamos la seguridad de no estar solos. Encontramos un apartamento en un edificio nuevo con grandes ventanas y un plano de planta abierto.
Todo es luminoso y ventilado, lo contrario de ese oscuro sótano de bodega. Nos mudamos durante un fin de semana con la ayuda de Paco. Mientras desempacamos artículos de cocina, Kata levantó un pequeño congelador de cofre que alguien nos dio como regalo de inauguración. Nos miramos, e inmediatamente lo volvió a poner en la caja. Ambos acordamos que no podíamos tener uno en nuestra casa. La asociación es demasiado fuerte. Lo donamos a una tienda de caridad al día siguiente y compramos un congelador vertical normal en su lugar. Del tipo donde puedes ver todo adentro sin tener que agacharte en la oscuridad. Bryony, la defensora de las víctimas que trabajó con las familias, comenzó a contactarme regularmente. Llama cada pocas semanas para ver cómo estoy y si necesito algún recurso. Durante una llamada, mencionó un grupo de apoyo para personas que han encontrado crímenes violentos. Dijo que hablar con otros que han pasado por un trauma puede ayudar más de lo que esperaría. Dudé al principio porque no puedo compartir las partes sobrenaturales sin sonar loco, pero decidí probar una reunión. El grupo se reúne en el sótano de una iglesia los jueves por la noche. Hay 8 personas sentadas en círculo cuando llego. Una mujer facilita y pregunta si alguien quiere compartir. Hablé sobre encontrar el congelador y los órganos dentro. Hablé sobre el miedo y las pesadillas, y sentir que ya no puedo confiar en mi propia percepción de la realidad. Omití a Sara y los ecos y la justicia sobrenatural. Pero hablar sobre el trauma del descubrimiento, el peso de saber que 17 personas murieron muertes horribles, la culpa de preguntarme si podría haberlas encontrado antes, todo eso ayudó más de lo que esperaba. Otras personas asintieron y compartieron sus propias historias. Todos cargamos un peso similar, solo detalles diferentes. Pasaron 6 meses en un abrir y cerrar de ojos de trabajo y terapia, y lentamente reconstruyendo la vida normal. Luego llegó la fecha del juicio y tuve que testificar. El juzgado está en el centro, en un edificio con pisos de mármol y techos altos. Esperé en una sala de testigos hasta que me llamaron. Cuando subí al estrado, el abogado defensor intentó desacreditarme de inmediato, mencionando el video de seguridad que me mostraba hablando con nadie en la recepción. Sugirió que aluciné toda la interacción con Sara Landa. El fiscal objetó, y el juez lo sostuvo. El fiscal me pidió que describiera exactamente lo que encontré en la bodega 4 hasta 47. Lo revisé paso a paso, manteniendo mi voz firme. Los contenedores congelados, las etiquetas con nombres y fechas, el corazón deslizándose por el suelo. El abogado defensor no pudo refutar mi testimonio sobre la evidencia física, porque todo está documentado. Mis problemas de credibilidad no importan cuando hay restos humanos reales que fueron encontrados exactamente donde dije que estaban. El jurado deliberó durante solo 4 horas antes de emitir verdictos de culpabilidad en todos los cargos. Estaba sentado en la galería con Kata, cuando el capataz leyó el veredicto. 17 cargos de asesinato en primer grado. Un cargo de intento de asesinato. Culpable de todos y cada uno de los cargos. Las familias de las víctimas lloraron de alivio. Algunos se abrazaron. Otros simplemente se quedaron sentados luciendo aturdidos de que finalmente había terminado. Sentí una calidez en la sala del tribunal, la misma sensación que sentí en la tumba de Sara. Ya no podía verla a ella ni a ninguna de las otras víctimas, pero sentí que estaban aquí presenciando a su asesino enfrentar la justicia. La calidez se extendió por la sala como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes, y por un momento, todo se sintió bien. La sentencia ocurrió 2 semanas después. El juez le dio al gerente 17 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras los alguaciles se lo llevaban esposado, se giró y me miró directamente. Sus ojos estaban huecos y atormentados. Murmuró algo que apenas pude distinguir. Todavía están aquí. Me di cuenta de que todavía podía sentir los ecos de las víctimas a pesar de que yo ya no podía. Pasará el resto de su vida en prisión, atormentado por las personas que mató, sintiendo su presencia constantemente, pero nunca encontrando la paz. Eso me parece justicia, tanto legal como sobrenatural. Paco me llamó esa noche mientras estaba preparando la cena con Kata. Sonaba emocionado, casi eufórico. Me dijo que se había comprometido con su novia María. La experiencia de casi morir le hizo darse cuenta de que no quería perder más tiempo. Quería comprometerse a construir una vida real con alguien que ama. Nos invitó a Kata y a mí a la boda en 3 meses. Lo felicité y le dije que definitivamente estaríamos allí. Después de colgar, Kata preguntó de qué se trataba. Le expliqué, y ella sonrió, diciendo que era bueno que algo positivo saliera de todo el horror que sobrevivimos, algo para celebrar en lugar de solo procesar y recuperarse. Terminamos de preparar la cena y comimos juntos en nuestro apartamento luminoso con grandes ventanas, y por primera vez en meses, me sentí genuinamente esperanzado sobre el futuro. Me uní a una organización de personas desaparecidas para ayudar a las comunidades a encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Pasé los fines de semana contestando teléfonos y organizando grupos de búsqueda, y sentado con familias que solo necesitaban que alguien entendiera lo que se siente esperar. El trabajo me agota a veces, pero también llena algo que estaba vacío después de todo lo que pasó. Me estoy asegurando de que otras personas no tengan que enfrentar el mismo horror que yo, de que las familias obtengan respuestas incluso si esas respuestas duelen. Kata viene conmigo a veces, y nos hemos convertido en un equipo en la organización, ella manejando la parte administrativa mientras yo trabajo directamente con las familias. Hemos ayudado a cerrar 3 casos en el último año, encontrando personas que se habían ido con demencia o huyeron de malas situaciones, y cada vez que alguien es encontrado vivo, se siente como una pequeña victoria contra la oscuridad que se llevó a esas 17 voltiovíctimas. Todavía pienso en Sara y los demás a veces, preguntándome si encontraron la paz,
o si ecos de ellos existen en algún lugar que ya no puedo ver. Elijo creer que están en un lugar mejor, que su dolor terminó cuando llegó la justicia, y que nuestra conexión a través de lo que separa la vida de la muerte significó algo real. La calidez que sentí en esa sala del tribunal cuando se emitió el veredicto no fue mi imaginación. Tampoco lo fue la brisa en la tumba de Sara, o la sensación de gratitud que sentí parado allí con flores en mis manos. Se comunicaron porque necesitaban ayuda, y yo pude dársela, y eso importa más que cualquier explicación sobrenatural o duda racional. En noches tranquilas cuando Kata ya está dormida, a veces vuelvo a sentir esa calidez, como si alguien dijera, gracias desde muy lejos. Lo tomo como prueba de que ayudar a esas víctimas fue lo más importante que haré en mi vida. Mis días son normales ahora, hermosa y perfectamente normales, llenos de trabajo y amor y pequeños momentos de felicidad que atesoro, porque sé lo frágil que puede ser todo. Pero llevo un conocimiento que la mayoría de la gente no tiene. Una comprensión de que hay más en la existencia de lo que podemos tocar o medir. A veces los muertos necesitan que los vivos hablen por ellos y saquen sus historias a la luz, y tuve la suerte de ser la persona que pudo hacer eso cuando más importaba. Bueno, ese es otro viaje salvaje para agregar a la lista. Si todavía estás viendo, admiro tu paciencia o tu mal gusto. De cualquier manera, dale suscribir para que podamos hacer esto de nuevo.